Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El Santo Padre recibió en el Vaticano a un coro de ancianos enfermos de Alzheimer. Francisco propone 2 consejos para vivir mejor la Cuaresma. El Papa Francisco afirma: no entiendo la insensibilidad de quien cierra la puerta a migrantes. El Papa critica la superficial condena mediática contra sacerdotes. Y habla sobre el aborto por violación y afirma: ¿es justo pagar un sicario para resolver un problema? La Academia Latinoamericana de Líderes Católicos anunció un diplomado internacional en doctrina social de la Iglesia que se desarrollará en México. Tener armas en casa no es la solución a la violencia, precisa obispo de Guanajuato. Se presentan 17,000 firmas para que se retire la llamada Virgen Abortera en Argentina. Y por último, los obispos de Venezuela afirman: el pueblo está cansado de tantos engaños. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, como siempre es un gusto poder saludarle a través de la radio y acompañarle en las voces informativas. Marisa O'Farrill y Roberto Farril, junto con el ingeniero Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Tenemos para usted hoy mucha información y también le entregaremos una entrevista con 2 expertos en este asunto tan triste que es el bullying o el acoso que está creciendo entre los jóvenes y que ya es la segunda causa de suicidios entre los adolescentes en México, así que ponga atención, acompáñenos. Marisa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Y qué tal querido y amable público que siempre está ahí para escucharnos? Un saludo a todos. Vamos a comenzar con un recorrido sobre los acontecimientos, lo que sucedió en Europa, en la sede apostólica y en Oriente, así que comenzamos con las noticias. Sea usted bienvenido a la información. El Santo Padre aseguró que compartir nuestras fragilidades y aceptarlas recíprocamente es el canto más bello, la armonía más grata a Dios, tras recibir en el Vaticano al coro del arco iris formado por ancianos enfermos de Alzheimer. Antes de realizar la audiencia general el miércoles 3 de abril, el Santo Padre se reunió en la pequeña sala aledaña al aula Paulo VI con un coro de la residencia de ancianos Bonheim en Bélgica que recibe enfermos de Alzheimer. Después de escucharlos cantar, el pontífice les agradeció. En esta línea, el Papa aseguró que el hecho de compartir sus fragilidades y aceptarlas recíprocamente es el canto más bello, la armonía más grata a Dios, un arco iris, no de perfecciones, sino de imperfecciones, exclamó. Francisco ofreció 2 consejos concretos para vivir mejor esta Cuaresma. Lo dijo al finalizar la audiencia general del miércoles, que tuvo lugar en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Después de su catequesis en italiano, el Papa propuso a los fieles de lengua alemana acudir al sacramento de la reconciliación para ser servidores de esperanza. La Cuaresma es un tiempo valioso para redescubrir la importancia de la fe en la vida cotidiana, la cual, vivida a través del ejercicio de las obras de misericordia, reanima en nosotros el amor del Padre y nos hace más conscientes de las necesidades de quien está necesitado, explicó el Papa. En la entrevista difundida el 31 de marzo por el canal español La Sexta, el Papa Francisco aseguró que siente mucho dolor y no llega a entender a quienes cierran la puerta a los migrantes. Consultado sobre lo que le pasa por la cabeza al saber de quienes se niegan a acoger a los migrantes, el Santo Padre dijo que, por la cabeza, nada, no entiendo, por el corazón, mucho dolor. No entiendo la insensibilidad o no entiendo la injusticia, dijo. Injusticia de guerra, injusticia de hambre, injusticia de explotación que hace que una persona migre buscando cosas mejores, y la injusticia de quien la cierra la puerta. El humano tiene que tener el corazón abierto, insistió.
En más noticias, le informo que en diálogo con el periodista español Jordi Évole del canal La Sexta, Francisco explicó que su interés en la lucha contra los abusos sexuales por parte del clero no es ocupar espacios en la prensa, sino iniciar procesos sanadores. El Papa se manifestó además a favor de denunciar ante las autoridades los casos de abusos y recordó que eso es lo que salió en la cumbre. Ante los críticos y desencantados por las conclusiones de la cumbre que convocó en febrero de este año para abordar el drama de los abusos sexuales por parte del clero, el Papa dijo que los entiendo, pues uno busca a veces resultados que sean hechos concretos en el momento. Por ejemplo, si yo hubiera ahorcado 100 curas en la plaza de San Pedro, abusadores, qué bien, ya hay un hecho concreto. Hubiera ocupado espacio, y mi interés no es ocupar espacio, sino iniciar procesos sanadores, así lo indicó. En una entrevista de más de una hora con el periodista español Jordi Évole, difundida por el canal La Sexta, el Santo Padre se pronunció sobre su posición frente al aborto en casos de violación. Ante la inquietud de Évole sobre si entendería a una mujer que piensa en abortar tras sufrir una violación, el Santo Padre señaló que yo la entendería a ella en su desesperación, pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. ¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es lícito alquilar a alguien que le elimine?, cuestionó. El Papa precisó luego que tampoco se debe dejar a la mujer embarazada en la calle y señaló que gracias a Dios se ha tomado en los últimos años, ha tomado mucha conciencia de estos casos, de chicas solas que van a ser madres y se han desplegado todo un trabajo acompañamiento de dignificación. En más noticias en torno al Papa, le informo que Francisco aseguró que una comunidad cristiana de pequeño tamaño como la de Marruecos no tiene por qué ser insignificante siempre que sea fiel al Evangelio. En el encuentro con los sacerdotes, religiosos consagrados y el Consejo Ecuménico de las Iglesias el pasado domingo 31 de marzo en la Catedral de Rabat, en el viaje apostólico a Marruecos, Francisco señaló que los caminos de la misión no pasan por el proselitismo que lleva siempre a un callejón sin salida, sino por nuestro modo de ser con Jesús y con los demás. Por tanto, añadió, el problema no es ser pocos, sino ser insignificantes, convertirse en una sal que ya no tiene sabor de evangelio o en una luz que ya no ilumina. Insistió en que somos cristianos porque hemos sido amados y encontrados, y no gracias al proselitismo. En la entrevista que concedió al periodista español Jordi Évole del canal La Sexta, el Papa alertó sobre 4 pecados o desviaciones en las que pueden caer los hombres de prensa y los medios de comunicación. Primero, la desinformación. Doy la noticia, pero doy solo la mitad. La otra mitad no la doy. Esa es una de las desviaciones que ustedes tienen que cuidarse de no caer en ella, indicó Francisco. El segundo pecado, continuó, es la calumnia, calumniar gente. Hay medios de comunicación que calumnian sin ningún problema. Tercero, la difamación, que es más útil todavía, porque toda persona tiene derecho a la reputación. Y el cuarto pecado es la cropofilia, que consiste en el amor a la cosa sucia, a los escándalos. En noticias procedentes de la Curia Romana, le informo que el cardenal Robert Sarah, prefecto de la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, dio esperanza a los católicos tras afirmar que Dios nunca abandona su Iglesia a pesar de los escándalos en su interior y de la crisis moral que atraviesa el mundo occidental. Hoy todo es oscuro, difícil, pero independientemente de las dificultades por las que pasamos, solo hay una persona que puede venir a rescatarnos. Es la resurrección del Hijo de Dios que da esperanza en la oscuridad, dijo el cardenal Sarah en una extensa entrevista concedida al semanario francés Valores Actuales, en la que también defendió la primacía papal, el celibato sacerdotal y la importancia de la unidad cristiana. El cardenal Sarah enfatizó que la gran misión divina de la Iglesia es llevar a los hombres a Cristo, que es nuestra esperanza.
En la entrevista con el periodista español Jordi Évole, difundida el pasado 31 de marzo por La Sexta, el Papa Francisco recordó que el Vaticano medió varias veces para lograr la paz en Venezuela. El Santo Padre señaló que la Santa Sede medió, pero él no hizo juicio de valor. Eso claro personalmente. De acá de la Santa Sede fueron dos. Fueron primero Monseñor Emil Paul Scherring y luego Monseñor Claudio María Celli. Estuvo en el grupo de mediación y bueno, la cosa fracasó, no anduvo, lamentó. Sin embargo, el trabajo de mediación en Venezuela no quedó ahí. Después hubo conatos de la Santa Sede. Incluso hubo comunicaciones de la Secretaría de Estado. No es nunca, ni fue tampoco una sola vez. Fueron varias veces de mediaciones. Y después mediaciones discretas, extraoficiales, puentes que han ayudado un poquitito, pero no se han terminado de resolver eso, dijo. En más información, le damos a conocer que la Oficina de Prensa de la Santa Sede publicó el pasado martes 2 de abril la exhortación apostólica post-sinodal Christus Vivit, firmada por el Papa Francisco en el Santuario Mariano de Loreto el 25 de marzo. Se trata de un documento especialmente dirigido a los jóvenes de la Iglesia, pero también a todo el pueblo de Dios. Esta exhortación apostólica es el resultado del Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional que se celebró del 3 al 28 de octubre del año pasado. De hecho, el pontífice afirma que a la hora de redactarla, se inspiró en sus debates y en las conclusiones de su documento final. La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer que el Papa celebrará la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo en el centro penitenciario de Velletri, localidad italiana ubicada a 60 kilómetros del Vaticano. De este modo, el pontífice lavará los pies de 12 reclusos de esta cárcel durante la misa in Cena Domini, en la tarde del próximo 18 de abril, Jueves Santo. Además, durante la visita, el Papa encontrará a los reclusos, al personal civil y a los agentes de policía de prisiones. El programa prevé que el Santo Padre viajará en automóvil desde el Vaticano al centro penitenciario de Velletri. En noticias procedentes de España, le informo que durante la sesión de apertura de la Asamblea de la Conferencia Episcopal Española, su presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, recordó que la familia, la defensa de la vida y la creación de trabajo son aspectos primordiales a tener en cuenta a la hora de votar y pidió a los políticos ejemplaridad para fortalecer la moral en la sociedad. El cardenal Blázquez inauguró la asamblea plenaria que tiene lugar en Madrid del 1 al 5 de abril y abordó las elecciones generales que tendrán lugar en España el próximo 28 de abril y afirmó: necesitamos la ejemplaridad de quienes presiden las instituciones para fortalecer la moralidad de la sociedad. En ese sentido, recordó a votantes y a elegidos algunas de las causas que requieren una consideración particular y apuntó especialmente a la defensa de la vida desde la concepción hasta el final natural. Y hasta aquí lo sucedido en esta semana en Europa, el Vaticano y Oriente Medio. Usted ha quedado informado. Vámonos ahora hasta Roma, gracias al enlace que establecemos enseguida con Radio Vaticana para entregarle a usted el resumen de la catequesis que en lengua española presentó el Papa Francisco durante la audiencia general celebrada el pasado miércoles. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, con el lema Servidor de la Esperanza pude dar otro paso en el camino del diálogo interreligioso con nuestros hermanos y hermanas musulmanes, recordando aquel encuentro entre San Francisco de Asís con el sultán Al-Malik Al-Kamil hace 800 años y el viaje del Papa Juan Pablo II hace más de 3 décadas. Servir la esperanza quiere decir crear puentes entre las civilizaciones y junto con el rey Mohamed VI reiteramos que las religiones son esenciales para defender la dignidad humana.
promover la paz y el cuidado de la creación. De forma conjunta, hicimos un llamamiento por Jerusalén para que sea preservada como patrimonio de la humanidad y lugar de encuentro pacífico, de modo particular para los fieles de las 3 religiones monoteístas. El sábado visité el mausoleo de Mohamed V y rendí homenaje a su memoria como la de Hassan II. Además, estuve en el Instituto de Formación de los Imanes y Predicadores, que promueven un Islam respetuoso y rechazan la violencia y el integrismo. De manera especial, presté atención a la cuestión migratoria, ofreciendo un camino a través de 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. El domingo estuvo dedicado a la comunidad cristiana. Visité el Centro Rural de Servicios Sociales gestionado por las Hijas de la Caridad. Después, en la Catedral de Rabat, tuve un encuentro con sacerdotes, personas consagradas y el Consejo Ecuménico de las Iglesias. La presencia de ellos en ese país es como la sal o la levadura que puede dar sabor y hacer crecer la masa. Concluí mi visita con la celebración de la Eucaristía, en la que participaron miles de personas de unas 60 naciones diferentes, siendo esta una epifanía particular del pueblo de Dios en el corazón de un país islámico. Pidamos que Dios, el clemente y misericordioso, como lo invocan nuestros hermanos y hermanas musulmanes, impulse el diálogo interreligioso y fomente los lazos de fraternidad que nos unen como hijos de un mismo Dios. Que el Señor los bendiga. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Ahora es momento de ir a un corte, pero regresamos con la entrevista a los expertos en bullying. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más. No se vaya. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, en más de estos servicios informativos de Ver y Creer. Hablemos para el bullying, y para ello recibo con afecto a Diana Servín y a Jorge Luis Ortiz, ella psicóloga, él docente. Bienvenida, Diana. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Recibo también con afecto a Jorge Luis Ortiz, él es máster o tiene maestría en educación y también maestría en filosofía. Por una parte, Jorge Luis Ortiz es docente y entonces conoce muy bien todo este asunto del bullying en secundaria, preparatoria y en universidad. Y además, como filósofo, conoce muy bien el comportamiento humano y la manera de pensar. Bienvenido, Jorge Luis. Gracias, Roberto, muy amable. Gracias a ustedes. Si es horrible la tragedia, ¿o estoy exagerando, Diana? No, definitivamente son números alarmantes los que se han presentado. Nuestro país es, de hecho, en Latinoamérica el primer lugar en donde se sufre de bullying y por lo tanto nuestros números son muy altos. Del total de suicidios en México, casi el 60% corresponde a problemas de bullying. Y según buscaba yo información, para el próximo año 2020, ¿será la primera causa de muerte en México? Lo más seguro es que sí, porque va incrementándose cada año. Estos números que yo estoy dando tienen 3 años y cada año va incrementándose más, según el INEGI y la OCDE. Los profesores que van a las escuelas a dar clases, de pronto tienen que meterse en esto, ¿no, Jorge Luis? Porque sus propios alumnos empiezan a sufrir, el rendimiento académico baja, y el profesor tiene que intervenir, ¿o no es su responsabilidad? No, sí, a ver, es que depende del momento. Hay un momento que antes era el a la salida de la escuela. Entonces, se escapaba del fuero del maestro. Ahora, si sucede dentro del colegio, si es preparatoria, donde hay menores de edad, secundaria, o dentro del campus universitario, es parte de las responsabilidades de la institución. Y ahora, si además sucede dentro del aula, entonces ya es parte de responsabilidad del maestro el poder detener en algo la agresión. Pues si tú le entras al juego, no estás cooperando.
Si te haces el oxiso de yo no veo nada, no estás cooperando. Y a veces la responsabilidad también es por omisión. Lo que está pasando también es que es importante que las autoridades en cuestión educativas permitan que los papás lleguen hasta cierto límite y los que tengan que estar arriba sobre la educación en el colegio son las autoridades del colegio. Los papás tienen que llegar hasta cierta puerta. Lo que ha pasado también es que es muy fácil que los papás en esa sobreprotección no reconozcan que los hijos tienen errores, y es lo más lógico. Verán, en casa se educa, en la escuela se enseña, que es muy diferente el término. En casa se forma, en la escuela le das contenidos académicos. Exacto. Y los papás están pensando que todo se va al colegio, que son los que educan, los que enseñan, los que forman. Y el momento que se presenta un problema con un profesor o con un compañero, nos cegamos como papás y decimos, mi hijo es mi tesoro, él no hace nada malo, él no puede cometer errores. Y se van al ataque con los profesores sin tomar en cuenta qué es el bullying, porque hay que educar a los papás en saberles expresar qué es el bullying. En el bullying existe, por expresarlo con 2 palabras en español, una víctima y un verdugo. Sí, verdugo. Si quiere, llámele agresor. Y se establece una relación horrible, la relación entre el verdugo y su víctima. Y es una relación de todos los días. Y es una relación que no conoce final. No lo puedo creer. El agresor es agresor porque fue víctima de bullying en su casa, de sus padres, de sus hermanos. ¿Así es, Jorge Luis? Sí, uno aprende repitiendo el esquema que aprende en casa. Y en casa nunca me enseñaron a amar, sino a odiar el odio. En realidad aprendí a odiar. Si en casa no me enseñaron a respetar, sino a defenderme, lo que hago en la escuela es defenderme, pero la mejor defensa es el ataque. Entonces por eso empieza atacando. La palabra, el insulto, el apodo, el chisme, todo lo que estuvimos viendo ahorita, ¿no? En realidad es un reflejo de cómo se maneja la familia. Diana, decías hace un momento que hay una sobreprotección de los padres al hijo. ¿Te refieres al hijo víctima o sobreprotección al hijo agresor? Puede ser a los dos. A los dos. Te voy a decir por qué. Cuando el hijo víctima es también sobreprotegido, no estás permitiendo que él pueda salir adelante sobre una situación de bullying. Es decir, nosotros como padres debemos de acompañarle, envolverle en cuestión de amor, porque el ser humano fue hecho para amar. Sobrenaturalmente se nos dio el amor, el don del amor. Entonces, si ese hijo o hija no siente ese amor y ese acompañamiento, claro que no va a salir adelante. Pero si es, espérate, tú no hagas nada, chiquito, yo voy a la escuela y yo voy a reclamar por ti por cosas que todavía no sabes si son bullying o no. Si tú ves como padre que ya son situaciones recurrentes, y el niño sí ya está presentando los típicos síntomas de bullying, adelante, sí puedes hacerlo. ¿Cuáles son? El típico síntoma que estás viendo en casa es, una es la ansiedad, otra es violencia del mismo niño, es decir, que ya responde con las palabras con las que a él le han dicho en la institución, los amigos, o también puede ser algún mayor, pero normalmente el bullying es entre iguales, están hablando los estudiantes, malas palabras, violencia, falta de apetito, no come, se encierra constantemente en su cuarto. Y si es ciberbullying, a veces o es aislarse totalmente de la tecnología, pero con una ansiedad también y un miedo a querer ver algo del celular o algo de las computadoras, pero se encierra en su interior y físicamente también se va a su cuarto. O sea, si tú ves a tu hijo pegado totalmente a esto y con ansiedad, es muy posible que esté sufriendo bullying. Claro, algo puede estar pasando. La segunda causa de muerte en México es suicidio por bullying. ¿Cómo es esta estadística? O sea, más que el narcotráfico. No, estamos hablando de niños de educación primaria y secundaria, a partir de... ¿Entre qué edades? Puede ser desde los 12, aunque cada vez se va incrementando más a niños más chiquitos, es lo triste, ¿no?
hasta jóvenes más o menos como de 15 años, ¿no? O sea, entre 10 y 15 años de edad, la segunda causa de muerte de ese grupo de población es suicidio por bullying. Así es. Y para el próximo año será la primera. Desgraciadamente sí, va en incremento. ¿Cuál es el protocolo anti-bullying, Diana? Bueno, el protocolo anti-bullying tiene su mayor objetivo en que oficialicemos el que los colegios tengan una manera oficial, valga la redundancia, de parar una situación de bullying, que tengan la preparación en casos que se presenten de bullying. Entonces, consiste en una capacitación que se da tanto a maestros, es decir, los docentes, los administrativos, los alumnos y padres de familia, que eso en muchos colegios se da, pero hasta ahí para. Posteriormente, la siguiente etapa de este protocolo consiste en que se implanta, así como se implanta un ISO 9000 en cualquier empresa, se necesita implantar este protocolo anti-bullying en donde digan, ok, la brigada anti-bullying está formada por este personal, de manera que en cualquier caso que se presente una situación de bullying, sepan activar ese protocolo y saber qué hacer. Ya tenemos soluciones. Así es. Como hay una brigada de protección civil, hay una brigada anti-bullying. Y después se otorga un certificado avalado por una empresa que tiene acreditados los certificados, y esa institución se vuelve una institución que es Lloyd International. Lloyd International. Entonces, tener una escuela con la certificación Lloyd International anti-bullying garantiza que allí no habrá víctimas, idealmente, ¿no? Exacto. ¿Qué hacer en la escuela, Jorge Luis? Desde la perspectiva del profesor, cuando tienes allí 30 alumnos, ¿no? Y si las estadísticas dicen que 7 de cada 10 son víctimas, pues entonces si tienes 30, pues hay 21 víctimas allí. ¿Qué hacer? Sí, a ver, ahorita el ideal es que la escuela se certifique. Yo creo que eso sería el ideal. En el Inter, en lo que esto pasa en todas las escuelas, la responsabilidad es, volvemos a dónde suceden las cosas. Yo soy responsable de mi grupo durante la hora que estoy al frente, porque yo trabajo por horas, o si soy maestro de primaria sería durante todo el día. Yo soy responsable de mi grupo. Yo no puedo permitir que se hablen con apodos, por muy inofensivos que sean, porque el apodo puede empezar muy inofensivo y después ya se vuelve agresivo, o no sabemos hasta dónde ese apodo puede lastimar a la persona. No puedo permitir juegos de contacto físico dentro del salón de clase. El zape, la patada. Ante esas situaciones hay que reaccionar muy claramente. Muy claro. Sobre esto no estamos dialogando, porque es la clave para una buena armonía. Yo creo que aquí habría que ver, bueno, ¿qué tengo que hacer yo? El primer punto es atacar estos casos. Segundo punto, educar. Nosotros no estamos aquí para ser gallitos. El problema, yo creo que México es el segundo país, habíamos oído ahorita en las estadísticas, tiene que ver mucho con la cultura que manejamos. Me enseñan para ser el gallito de pelea. No, a ver, tenemos que enseñar, y eso es desde la casa, ya después pasaremos a la escuela, para ser seres humanos en convivencia. Y ser seres humanos en convivencia implica aceptar reglas, aceptar límites, reconocer la valía del otro. No se trata de aplastar. Yo creo que la idea de Titus Aldus Fortus de las Olimpiadas tuvo su razón de ser en su momento. Pero ahorita si yo exijo que mi hijo vaya por el primer lugar, tendrá que aplastar a alguien. Y estamos en una sociedad individualista, en donde a lo mejor habría que trabajar en la escuela la parte del trabajo social, del colaborativo, de que somos compañeros. Vamos, la primera dualidad que hay que quitar es maestros y alumnos. No somos maestros y alumnos, somos compañeros del mismo grupo. Al que me toca a mí tener la responsabilidad, entonces me respetan. Pero no somos dos bandos. Lo otro, hay que tener cuidado con los que son más, ponle más lo que quieras. Más altos, más chaparros, más gordos, más flacos, más güeros, más morenos, más inteligentes, más tontos, más lentos, más. El que sea un poquito más es susceptible de ser víctima de bullying, entonces hay que estar muy atento con él. ¿El más estudioso suele ser víctima de bullying? Sí. El nerd, le dicen, ¿no? Sí. Así es. Qué cosa, ¿no? Qué contraste. Tiene un alto rendimiento académico, pero no goza de simpatía entre sus compañeros. Cuando di clases en preparatoria, y fueron muchos años, había como una regla muy estricta de que para qué sacar el 10 si puedo sacar el 8. Y era una manera de autodefenderse, porque si yo alcanzo el 10, soy un poco más. Y ese es el que se pone en riesgo para ser agredido. En lo bueno y en lo malo, ¿no? Miren, pensemos en una cosa, a ver. Es que esto yo le encuentro cada vez más y más y más perspectivas, ¿no? Está por un lado el agresor,
¿Cuántas veces no al agresor le dice su papá en casa, ve y golpea a tus compañeros, hazte respetar? ¿Cuántas veces no se comporta así porque tiene un padre prepotente autoritario, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces no la solución está en que la víctima dé un manotazo de autoridad, se defienda? ¿Es una solución? Depende del manotazo. Porque si nosotros como papás le decimos, véngate, golpéalo, esa no es la solución. Pero es que eso es lo que se dice en casa, Diana. Me están gritando, me están pegando. Llega un día con el ojo morado. Llega la semana que entra con un dedo torcido. ¿Qué dicen los papás? Pégale, defiéndete, ¿no? Sí. Y que esto no aumenta su sufrimiento porque él sabe que no puede. O sea, ahí está la solución, pero ¿se ve incapaz de implementarla? Es decir, la solución no puede estar flotando sobre una violencia con violencia. La solución tiene que estar fundamentada en un ambiente de seguridad. Hay que provocar más seguridad que violencia en el aspecto de que se sienta, como decía hace un momento, acompañado y darle las armas más que físicas, darle las armas en virtudes, en acompañamiento del amor, en acompañamiento de decirle, en el momento, yo estoy para ti, en el momento que sea, quiero que sepas que estoy ahí, detrás de ti, yo te acompaño con el amor. No voy a ir a defender como papá y pegarle al niño, ¿no?, que está molestando, sino que el niño al que molestan, el niño que es buleado, sienta que tiene todo el amor para él, que es una persona que vale y que tiene dignidad. Y en el momento en que ese niño siente que tiene dignidad y que lo hace una persona individual con dignidad, a mí nadie me puede hacer menos. Y si nadie me hace menos, ignoro y me voy. ¿Cómo se debe atender un caso ya evidente en una escuela, Jorge Luis? A ver, primero el maestro tiene que poner el alto en ese momento y reportar a las autoridades. Las autoridades tienen que llamar al papá del, como dices tú, verdugo. El verdugo. El verdugo es una palabra muy fuerte, pero me gusta porque es muy gráfica en este caso. Y el trabajo está que cuando los papás llegan sean capaces de comprender que su hijo sí tiene un problema, porque no está pudiendo relacionarse de manera óptima. Y esto no puede ir por la vida, porque algún día a él le tocará ser el más débil y entonces él va a sufrir. Existe el triángulo de la violencia, en donde lo primero que detengo es la violencia física, porque eso hay que ser el maestro. Detengo la violencia física. Después vendría como maestro detener la violencia ideológica. O sea, ¿qué está pasando en la cultura? Todas esas cosas que he estado mencionando que están provocando que nos comportemos así. Y por otro lado, la sociedad tendría que dar los mecanismos para detener la violencia estructural. Si solo atacamos la violencia física, expulso al muchacho, lo castigo, lo cambio de salón. Falta la violencia ideológica y la violencia estructural. Y eso es un trabajo de sociedad, no es un trabajo del maestro o de la escuela o de la familia, es un trabajo conjunto. ¿Qué expresiones podemos identificar para identificar si acaso el hijo es un agresor o un verdugo? Parece que no, pero sí también vemos que con los hermanos chicos está muy violento, o con las mascotitas, también parece que no, pero también que pisotean a las mascotas. Y también podemos tener llamadas del colegio. Ahora, esta cuestión de que si molestan a los hermanos pequeños o se van contra las mascotas, hay que ver en qué sentido lo estamos viendo, porque puede ser tanto del bully como del buleado, ¿no? O sea, la víctima en su casa es violento. Sí. Ah, claro. Como no se puede defender en la escuela, entonces en la casa se hace agresor. Así es. Ay, Dios, no, cada vez le encontramos más y más y más. Jorge Luis, ¿algo más? Tu hijo es agresivo cuando empieza a referirse a los demás con palabras despectivas. Es un punto rojo. A lo mejor todavía no es el bulliador, pero es importante reconocer que si se refiere al amigo, al que no sirve en la casa, al policía, al que vio en la calle que no conoce, con alguna frase despectiva, hay que estar atentos. Porque de entrada lo que debería ver en el otro yo es a un ser humano, y no a cualquier ser que merezca una palabra despectiva, hiriente, aniquiladora. Porque ya es personal. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias a Diana Servín y Jorge Luis Ortiz por concedernos esta entrevista. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con lo acontecido en la semana en América y México. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más.
Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Comparta este espacio con nosotros. Escríbanos a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, con más noticias. Ahora para darle a conocer lo acontecido en la semana en América y México. Sea usted bienvenido de nuevo a las noticias. Comenzamos con noticias de México para informarle que la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos anunció la realización del 5º Diplomado Internacional sobre Doctrina Social de la Iglesia, que tendrá como tema Globalización e Identidad Católica en el Cambio de Época. El diplomado tendrá lugar en la Ciudad de México del 13 al 27 de julio de este año con el apoyo de la Universidad Pontificia de México, la Universidad Católica Lumen Gentium y de la Universidad Anáhuac. El objetivo, indicaron, es presentar, analizar y profundizar en los desafíos de la globalización desde una mirada teológica de la historia para presentar nuestra propuesta desde una clara identidad cristiana para un desarrollo humano global. El obispo de Irapuato, en el estado de Guanajuato, Monseñor Enrique Díaz Díaz, aseguró que tener armas en casa no es solución para la violencia en el país. Según informaron los medios mexicanos, el prelado explicó algunos de los riesgos de tener armas en casa, como una muerte accidental, por poner un ejemplo. En días pasados platicaba con una familia, con un papá que estaba muy lastimado. Él tenía su pistola en casa. Según él, estaba bien guardada. Y desgraciadamente, un día su niño la tomó y en los forcejeos de juegos con un hermanito murió el hermanito, dijo el obispo. Es el riesgo. Lo hizo sin violencia, sin ira, sin nada. Es el riesgo y es la desgracia de tener un arma. Lamento. En información procedente de Argentina, le doy a conocer que el secretario de culto en ese país, Alfredo Abriani, recibió más de 17,000 firmas que exigen el retiro inmediato de la imagen de la Inmaculada Concepción con un pañuelo verde pintado en su rostro, llamada Virgen Abortera. Reclamamos que se arbitren todos los medios legales a fin de retirar en forma inmediata la imagen de la Inmaculada Concepción de María, ridiculizada como la Virgen Abortera, describe la campaña organizada por Abogados de la Vida y difundida en la plataforma ciudadana Citizen Go. La imagen se instaló en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti de Buenos Aires el pasado 7 de marzo, como parte de la muestra feminista colectiva llamada Plan de Lucha de Quequena Corbalán. Tres obispos de la provincia de Corrientes, en Argentina, manifestaron su tristeza por el caso de una niña de 13 años embarazada producto de una violación y a la que le practicaron un aborto el pasado 26 de marzo. La solicitud fue realizada por la madre de la menor. El examen del Instituto Médico Forense Social y Psicólogos confirmó el diagnóstico de retraso mental moderado, epilepsia con crisis convulsiva tónico, clónicas de la niña. Luego de la resolución del tribunal, los médicos procedieron al aborto mediante fármacos, pero al fallar este método se optó por una esterilización quirúrgica o ligadura de trompas. A nosotros este final nos entristece. Nunca la muerte puede ser la mejor solución, expresaron los obispos. En sucesos ocurridos en Chile, le informamos que el Opus Dei informó sobre el cierre de la investigación previa contra el sacerdote Patricio Astorquiza Fabri, acusado de abuso sexual a menores de edad y que será remitida a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Mientras tanto, se mantienen vigentes las medidas cautelares establecidas para el presbiterio, informó la prelatura del Opus Dei en un comunicado del 1 de abril. La investigación contra el sacerdote Astorquiza, de 82 años de edad, comenzó a fines de 2018 cuando el Opus Dei recibió 2 denuncias por abusos sexuales y de conciencia sobre hechos ocurridos hace aproximadamente 20 años, cuando los denunciantes eran menores de edad.
En un mensaje publicado el 2 de abril, la Conferencia Episcopal Venezolana instó a las autoridades a decir siempre la verdad, considerando que el pueblo está cansado de tantos engaños proferidos en medio de la grave crisis humanitaria. En el comunicado titulado Tengo sed, los prelados expresaron su preocupación por el pueblo venezolano y manifestaron la necesidad de reafirmar la dignidad de la persona humana y sus derechos inalienables, denunciar los delitos de lesa humanidad y llamar a la conversión esta Cuaresma. Asimismo, lamentaron los delitos de lesa humanidad que ocurren en el país, bajo la mirada complaciente de las autoridades y de la Fuerza Armada Nacional, que no tiene en cuenta lo que enseña la Constitución. En más noticias concernientes a Venezuela, le informo que el arzobispo emérito de Caracas, el cardenal Jorge Urosa Sabino, afirmó que la situación en Venezuela, a causa de los apagones y la grave crisis humanitaria, es un verdadero desastre, y reiteró su pedido para que Nicolás Maduro se haga a un lado y entregue el poder que ocupa de facto. En declaraciones a la agencia informativa Así Prensa, el cardenal Urosa expresó que la actual situación le genera una gran angustia por el país e indicó que lo que ocurre ahora en Venezuela, para decirlo en breves palabras y con toda claridad, es un verdadero desastre. Esta terrible crisis eléctrica refleja la incapacidad de los actuales gobernantes para dirigir la vida del país. Simplemente son incapaces de gobernar a Venezuela, señaló seriamente y con energía el cardenal Urosa. El proyecto de ley, un acto que respeta la laicidad del Estado, fue presentado el pasado 28 de marzo en Quebec, Canadá, y tiene como fin prohibir a los futuros empleados del gobierno expresar su fe a través de símbolos religiosos durante las horas de oficina. El propósito de este proyecto de ley es afirmar la secularidad del Estado y especificar los requisitos que se derivan de él, dijo Simón Jolín Barrete, ministro de Inmigración, Diversidad e Inclusión de Quebec y el gestor del proyecto de ley en una sesión legislativa de la semana pasada. La legislación prohibirá los símbolos religiosos para los empleados del gobierno, incluidos los pañuelos musulmanes, los yarmulkes judíos y los crucifijos. En más noticias procedentes de Argentina, le informamos que un desconocido ingresó el sábado 30 de marzo a la Basílica de Nuestra Señora de Buenos Aires, en el barrio Caballito, para quebrar el altar y prender fuego al mantel que lo cubría. Las cámaras de seguridad muestran a un sujeto mayor que ingresó a eso de las 9 de la mañana a la iglesia cuando no había feligreses. En 5 minutos prendió fuego a las esquinas del mantel, luego lo dobló sobre el altar y tomó un candelabro para golpear con fuerza la mesa de mármol y quebrarlo en dos. El obispo auxiliar de Managua, Nicaragua, Monseñor Silvio José Báez, llamó a los nicaragüenses a no caer en la tentación de hacer justicia con sus propias manos, luego de los hechos de violencia ocurridos el 30 de marzo, en los que los militares y policías reprimieron una manifestación pacífica contra el gobierno de Daniel Ortega. Con la violencia matamos el futuro, y cuando hay gente que toma un fusil para quitarle la vida a otro, le está arrancando un pedazo de futuro a Nicaragua. Pero cuidado, tampoco caigamos en la tentación de querer hacer justicia con nuestras propias manos. Entraríamos en una espiral de violencia en donde todos pereceríamos. El precio de dolor y de muerte sería muy alto. Tenemos que evitarlo. Expresó durante la misa dominical celebrada en la iglesia San José de Sabana Grande. En noticias del Paraguay le damos a conocer que bajo el lema Muestra tu fe con obras, la Pastoral Social Nacional y Arquidiocesana invita a las personas a apoyar las múltiples obras de la Iglesia en Paraguay.
Las donaciones servirán para sostener dispensarios médicos, comedores comunitarios, comunidades campesinas e indígenas, proyectos de formación cívica, atención a personas adictas a las drogas, cárceles, entre otras obras. Con ese objetivo, las personas pueden hacer su aporte en parroquias, capillas, colegios y escuelas católicas, o bien a los voluntarios debidamente identificados que circularán por las calles y barrios de Paraguay. El Papa Francisco nombró al padre Joel Ocampo Gorostieta como nuevo obispo de la ciudad de Altamirano, en México. El obispo electo nació el 21 de agosto de 1963 en El Paso de Tierra Caliente, en Michoacán. Realizó sus estudios de preparatoria en el Seminario Menor de la Diócesis de Tacámbaro de 1978 a 1981. Hizo sus estudios de filosofía en el Seminario Mayor de 1981 a 1983. Los estudios teológicos los realizó de 1984 a 1988 en el Seminario Mayor de Tacámbaro, bajo la asesoría de los padres jesuitas. Fue ordenado sacerdote el 15 de abril de 1989. Esto fue lo acontecido en esta semana en América y México. Usted ha quedado informado. Y a continuación le presentaremos el editorial del Pulso del Papa, donde Roberto nos va a hablar de las batallas por la vida. La sociedad se ha dividido en dos grandes grupos marcados por una antagonía que parece salida de un mal sueño, de una pesadilla en la que a la madre se le induce a matar a su hijo, luego de que el Estado, responsable de salvaguardar su vida, lo consiente, además de recomendar a todas las madres que ellas también lo hagan impunemente. Es de espanto ver que se ha llegado a tiempos apocalípticos en los que el ser humano valora su propia vida solo a partir de dos posturas de apreciación de la vida misma: los pro vida y los abortistas. En tanto que los primeros sostienen que el embrión es un ser humano que goza de derechos inherentes para nacer, vivir, ser libre y buscar la felicidad, los segundos argumentan que no se trata de un ser humano y que su muerte es necesaria para salvaguardar la salud, la libertad, la felicidad y la vida de su madre. Los primeros saben que la vida humana en gestación debe ser protegida y tutelada para que el nuevo ser humano pueda nacer, porque todo ser quiere ser. Los otros quieren eliminar la vida humana en gestación y que no haya límites en la práctica de abortos, incluso hasta antes del nacimiento, a los 9 meses de gestación. Para la ciencia, un ser humano comienza a hacerlo al momento de la fecundación, cuando se establece el genoma humano. Sin embargo, para los abortistas que defienden a ultranza el comercio de órganos extraídos de un cuerpo recién abortado, esos corazones, riñones, hígados, páncreas y demás sí son órganos de un ser humano, aunque en preclara contradicción pretendan que no lo sea. Sigue siendo un mal sueño, una pesadilla que quiere hacerse realidad. Con respecto a los padres del nuevo ser humano, en tanto que los provida se refieren al padre y a la madre de su hijo, los abortistas les llaman el gestante y la gestante a fin de borrar del mapa de la vida toda responsabilidad paterna o materna inherente al hijo que ambos procrearon. Los más grandes promotores de la muerte del ser humano en gestación son grupos rebosantes de poder y de dinero que quieren hacer pensar que una mujer no podría alcanzar su máximo potencial como mujer si no posee el derecho de matar a su propio hijo. Algunos de estos grupos abortistas mundiales, Amnistía Internacional, Planned Parenthood International y Center for Reproductive Rights, se valen de organismos supranacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para promover los abortos en países que sí protegen, blindada de abortos, la vida humana. En estas batallas por la vida, la víctima es el nuevo ser humano porque se le priva de conocer la luz del sol, se le impide nacer a costa de su propia vida. Pero hay otra víctima, que es la madre, a quien se le ocultan las secuelas físicas, emocionales, sentimentales y psicológicas que le acompañarán por el resto de sus días, pues luego será incapaz de asumir que un día a su propio hijo
lo pusieron muerto en una bandeja en lugar de entregarlo vivo en sus brazos y en una cuna de vida. Por lo que se refiere al Estado, estas batallas por la vida ya llegaron a las estructuras de gobierno en las que también se encuentran gobernantes tanto pro vida como abortistas. La resultante es que hoy se vive la apreciación generalizada de que el gobierno de México es promotor de la muerte de mexicanos que quieren nacer. Y ya comenzaron las confrontaciones y ya vienen los enfrentamientos, como sucede siempre que los pueblos exigen el respeto a sus derechos como seres humanos y como ciudadanos que son. En estas batallas por la vida, muchos seres humanos más habrán de morir. Infinidad de mujeres vivirán rotas, cargando las secuelas de su estructura emocional quebrada. Y el daño colateral, infaltable en toda batalla, será una sociedad, una humanidad soberbiamente enseñoreada, adueñada de vidas que no le pertenecen. Que el mal no se puede vencer con el mal es la bandera de los valores occidentales. Que el mal solamente se puede vencer con el bien es la gran verdad del cristianismo. Las batallas de esta guerra, pues, no han de desarrollarse de manera violenta, no con la violencia que caracteriza a los grupos abortistas, sino con el coraje que acompaña a la defensa de la verdad, con la valiente nobleza que inspira la tutela de la vida, con la gallardía con la que se defiende al más débil, al pequeño, al desdeñado, al que pocos hoy parecen querer. Muchas gracias, Roberto, por esta bella editorial. Y hasta aquí llegamos, queridos amigos, al final de los servicios informativos de Ver y Creer. Como cada semana ha sido un privilegio poder servirle a través de la radio. Agradecemos que haya estado con nosotros Marisa O'Farrill y Roberto Farril, junto con el ingeniero Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Le deseamos una feliz semana. Dios le guarde. Marisa, pásatela bien. Gracias igualmente, Roberto, y también nuestro querido y amable público. Muchos saludos y gracias por habernos escuchado. Y le dejamos con lo más bonito que le podemos dejar, la bendición del Santo Padre. Hasta luego. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.